El Policy Memo. ¿Qué es un Policy Memo? Es un documento práctico y escrito profesionalmente que puede variar en su extensión dependiendo de los requerimientos. Proporciona un análisis concreto al lector en particular sobre una situación o tema específico. Enfoca su atención a las posibles recomendaciones de solución de un problema abordado. Debe estar bien organizado, claramente escrito y conciso, con una conexión lógica entre la información de los antecedentes, las pruebas y las conclusiones. Para diferenciar el Policy Memo de otras herramientas de aprendizaje, acudimos a la actualidad. El origen de su elaboración gira en torno a la actualidad y la incidencia de dichos temas sobre actores y escenarios estratégicos de las relaciones internacionales en el avance de la política internacional. No es una investigación académica y, por lo tanto, su formato de presentación y elementos tampoco debe responder a estos requisitos. Las fuentes que los respaldan son multidisciplinares y variadas. Referencias de noticias a medios de comunicación, como la prensa diaria especializada, pero también materiales audiovisuales, declaraciones institucionales y privadas, podcasts. A través de Internet se accede a todas las páginas de los actores que mayoritariamente los producen, los think tanks. La finalidad de un Policy Memo es proponer alternativas para la toma de decisiones políticas. ¿Qué potencial tiene de aprendizaje? El acceso más específico a los temas tratados que la academia, que son más generales. Reúne la percepción de los problemas desde una aproximación multiactor, por lo general menos institucional y gubernamental. Los contenidos suelen estar en la vanguardia de los acontecimientos. Son prácticos para conocer un problema y acercar un entendimiento a soluciones rápidas. Suelen contener críticas al inmovilismo e inercia institucional. Siempre presentan una cara B singular. ¿Qué precauciones en el uso de un Policy Memo como herramienta de aprendizaje tenemos que tener en cuenta? El origen. Puede comprometer su legitimidad. Es imprescindible conocer su autoría y detectar cualquier sesgo que invalide su objetividad. Al ser herramientas tan inmediatas y tratar sobre temas muy actuales, su vigencia es corta, así como las tendencias que señalan. Para elaborar este recurso resulta fundamental dos cuestiones: una buena selección de temas y cumplir con el formato. Con respecto a los temas, hay que considerar su pertinencia en relación con la relevancia coyuntural y la posibilidad de la inmediatez a la hora de plantear una solución necesaria. Si se pierde el momento, el Policy Memo pierde idoneidad. En el Policy Memo no se establece una tesis o marco teórico, ya que su atención está en justificar la elección de una determinada alternativa política. A pesar de haber flexibilidad, un Policy Memo debe contener un encabezado, un título que debe ser corto, concreto, llamativo. Además debe dar cuenta del contenido del documento, un encabezado con un nombre de persona de la autoría. De igual forma incluir a quién va dirigido, la fecha de publicación. La introducción deben ser máximo 5 líneas. Mención del problema, justificación para abordar el problema, por qué requiere atención, esbozo de las recomendaciones, alternativas propuestas. Dentro de la metodología se puede utilizar referencias, documentos académicos, oficiales o fuentes periodísticas que evidencien el problema que se pretende abordar. Pero en cualquier caso, un Policy Memo no debe ser una revisión exhaustiva de la literatura, solo hay que elegir fuentes que apoyen de manera persuasiva las recomendaciones aportadas. Explicación detallada de cómo fue abordado el problema, persuasión sobre la importancia, ahí es donde debe centrarse el análisis. Debe ser exhaustivo y que tenga en cuenta todos los factores que puedan influir en el problema y las recomendaciones. Las recomendaciones serán el curso de acción que se proponga para el problema analizado. Debe especificarse a quién afecta, por qué debe ser implementada y dentro de qué plazo deben tomarse estas acciones. Hay que tener en cuenta que se pueden dar recomendaciones, pero deben ser realistas y factibles. Si el Policy Memo es conservador, hay que destacar las consecuencias de mantener el status quo. Y si se apoya el status quo, pues hay que responder por qué el cambio en ese momento podría ser perjudicial. Sin ser obligatorio, el análisis coste-beneficio puede ayudar a convencer al lector, pero debe ser conciso y breve para dar las claves de las recomendaciones. Hay que preguntarse si cada recomendación es realista y factible y sostenible dentro del ambiente burocrático en el que está enmarcada. Aunque el Policy Memo no contiene conclusiones formales, en su estructura se recomienda dar un cierre al documento.
como un breve resumen en que se diera o que haga referencia a lo largo de lo que se ha hecho en el texto. El enfoque a la hora de tener en cuenta debe ser sobre los resultados y la lógica de las recomendaciones. El conocimiento limitado del receptor y el poco tiempo para contemplar los métodos de análisis marcan cómo debemos realizarlo. Hay que evitar el uso de una jerga técnica, burocrática o el cliché, abstenerse de utilizar retórica emocional e hipérbole. Hay que utilizar un párrafo por cada idea en argumento y preferiblemente en la primera o segunda frase del párrafo establecer la idea principal. Hay que eliminar palabras innecesarias, evitar repeticiones. Para evaluar un polisimemo hay que considerar al menos 3 aspectos: de formato, que debe coincidir con las pautas dadas, también si contiene los recursos bibliográficos correctamente citados. En cuanto al contenido, debe adecuarse no solo el tipo de información, también el lenguaje. Debe penalizarse la mera descripción. Las recomendaciones deben ajustarse a la realidad para adoptar decisiones políticas posibles y de mejora. El ejemplo que se establece en la guía, uno de ellos, es de una alumna de tercer grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense que lo dirige a Jason Morrison, por entonces director ejecutivo de CEO Water Mandate de las Naciones Unidas, el 20 de mayo de 2020, y el tema es la industria industrial y el desafío del agua. Lo que hace esta alumna es establecer una pequeña introducción donde explica que la industria textil tiene un impacto subestimado en el desarrollo de nuestro planeta y en especial en el consumo del agua. Estamos ante una industria fast fashion asentada en el consumo masivo de prendas que se desechan en menos de un año y que agrava el desafío del agua. Lo que propone es implementar un modelo de producción circular global que permita variaciones regionales, pero que se base en la construcción de un conjunto de principios principios comunes obligatorios para todos los estados. Para ello debe haber una voluntad política, una transparencia sobre las formas de producción de las prendas, así como una innovación empresarial y una educación por los clientes como instrumento de transformación social y medioambiental. El segundo epígrafe lo ha titulado La industria de la moda en números, y aquí establece cómo esta industria mueve cada año 2,5 millones de dólares y es la segunda más contaminante del mundo después del petróleo, también la segunda que más agua contamina tras la industria eléctrica, produciendo un 20% de las aguas residuales que se generan a escala global debido a los procesos de tratamiento y teñido de textiles, así como el enjuague de las telas naturales. Además, es la segunda industria que más agua consume a nivel mundial. Detrás de cada una de las prendas que guardamos en nuestro armario se esconde una cantidad de agua utilizada de la que no somos conscientes. Para producir tan solo 1 kilo de algodón se necesita más de 10.000 litros de agua, el equivalente al consumo de un ser humano durante 2 años. Y con el que tan solo se puede confeccionar un par de jeans. Para fabricar una simple camiseta básica necesitamos 2.700 litros de agua, lo mismo que una persona consumiría en 2 años y medio. Para elaborar un pantalón de algodón, 3.117. Para la ropa interior y los calcetines, 2.200. Y 4.400 litros de agua para unas zapatillas de deporte. El siguiente epígrafe es situación actual y problemas futuras. Aquí lo que se establece es una actualización sobre lo que es la industria basada en la fast fashion, es decir, cómo se asienta en el consumo masivo de prendas a bajo coste para copiar las tendencias impuestas en las principales firmas del mundo. Habla de que en los últimos 15 años la producción de ropa se ha duplicado en base a un crecimiento poblacional de clase media e incremento de las ventas per cápita en las economías maduras, motivadas por el aumento de nuevos estilos, el mayor número de colecciones ofrecidas por el año y por los bajos precios. El sistema para producir, distribuir y consumir opera de una manera completamente lineal. Grandes cantidades de recursos no renovables se extienden para elaborar ropa, se utiliza un corto periodo de tiempo, después del cual los materiales acaban incinerados o en vertederos. Finalmente hace unas recomendaciones en las que establece cierta jerarquía. Para garantizar el cambio gradual, expone en primer lugar que debe crearse un organismo independiente que regule y coordina con autoridad la directiva a seguir por los diferentes estados, pues es primordial que haya voluntad política por parte de los gobiernos, los responsables políticos y en todos los niveles. Asimismo, a pesar de que existe un número significativo de marcas que están comprometidas con el cambio, la innovación empresarial es necesaria para lograr este salto, así que puede incluir el desarrollo de patrones que no generen telas sobrantes sobre las que se fabriquen, tecnologías de reciclaje que sean capaces de separar y extraer poliéster del algodón, etc. Igualmente, teniendo en cuenta que esta nueva economía textil depende de que los clientes asuman su papel como instrumento de transformación social y medioambiental,
se debe desarrollar una política educativa basada en este nuevo prototipo de producción circular, así como llevar a cabo un modelo de marketing moderno para comercializar la ropa que únicamente cumpla con los requisitos de fabricación y distribución. Además, se deben tomar medidas de transparencia para el contenido y la forma de producción de las prendas. En este sentido, la práctica se solicitó que tuviera al menos 6 citas bibliográficas y es muy importante que estas citas sean variadas desde las distintas perspectivas, distintos actores, para que intenten englobar todos los puntos de vista. Muchísimas gracias.